Alguien acá puso grabar, sí se puede. ¿Están grabando? Ok, vamos entonces con la clase. En la figura, debajo del título Método del paralelogramo, ustedes pueden ver dos fuerzas, en ese caso las fuerzas P y Q, que son concurrentes en el punto A. Eso significa que las dos fuerzas tienen su origen en ese punto común, por eso se llaman fuerzas concurrentes. Y el método del paralelogramo, que seguramente ustedes ya lo han visto en la teoría, indica que por el extremo de ambos vectores, acompáñenme al extremo del vector P, por el extremo del vector P trazamos una recta que sea paralela a la línea de acción o recta sostén del vector Q. Por el extremo del vector Q trazamos una recta paralela, esta línea de trazos que estoy señalando con el cursor, una recta paralela a la línea de acción del vector P. Donde se intersecten ambas paralelas, líneas de trazos auxiliares, en ese punto nosotros vamos a unir con el origen de ambas fuerzas, que es el punto de concurrencia A, y dibujaremos el sentido, es decir, la flecha, en el punto de intersección que mencionaba recién. Por lo tanto, el vector que ustedes pueden ver en pantalla, el celeste, ese vector es el resultante o la resultante de la suma de los vectores P y Q. Ahora, en el punto A de concurrencia puedo tener más de dos fuerzas. Tengo un sistema de fuerzas, por ejemplo, 3, 4, 5, 20, 100 fuerzas, todas que nacen o concurren al punto A. De hecho, P y Q es un sistema de dos fuerzas concurrentes aplicadas en el punto A. ¿Cómo obtengo la resultante? Por el método del paralelogramo que acabo de explicarles. Esa resultante, el vector celeste, produce en el punto A el mismo efecto que generan en el punto A las acciones, entre paréntesis fuerzas, P y Q que actúan en ese punto. Es decir, si ustedes se transformaran en el punto A y cerraran sus ojos, si ustedes fueran en el punto A, ustedes no podrían distinguir de manera alguna si lo que está actuando sobre ustedes son las fuerzas P y Q en forma conjunta o la fuerza resultante P más Q. El método del paralelogramo se extiende, como les dije recién, para el caso de más de dos fuerzas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos tres, una fuerza, digamos, F, un vector aplicado en A, con cualquier dirección, sentido, módulo, que es la longitud del vector o la intensidad, ¿cómo haríamos para sumarlo? Primero tomamos, por ejemplo, P y Q y obtenemos, como muestra la figura, la resultante en color celeste, P más Q, y este vector lo sumaríamos replicando el método que acabo de explicar con el vector F que eventualmente estuviera aplicado en el punto A. Obtendríamos una nueva resultante, que sería la suma de P más Q más F. Y así seguiríamos aplicando y replicando el método tantas veces como fuere necesario hasta llegar a considerar la última fuerza concurrente en el punto A o aplicada en el punto A, de manera que nosotros decimos, bueno, hemos sumado vectorialmente todas las fuerzas. Quiero aclararles algo. Las fuerzas son cantidades vectoriales y lo que ustedes tienen aquí en este dibujo es un diagrama vectorial y una suma vectorial que se denomina método del paralelogramo. Ahora, la técnica se llama método del paralelogramo. La suma vectorial es un dibujo, lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla es un método gráfico para resolver la suma de vectores, en este caso concurrente en el punto A. Ahora, teniendo dos fuerzas, el problema es muy sencillo, lo están viendo en pantalla, no ofrece ningún tipo de desafío, etc. Pero cuando ustedes tienen, por ejemplo, 4 o 5 fuerzas, notarán, y los invito a que lo hagan, que lo vean, así pueden entender lo que estoy expresando. Hagan un dibujo cualquiera, todas concurrentes en el punto A, 5 fuerzas, y traten de sumarlas por este método. Lo van a lograr. Tienen que trabajar con dos reglas o con 2 escuadras para poder garantizar el paralelismo de las líneas auxiliares que les mencionaba.
Pero van a notar una particularidad. Cuando aumenta el número de fuerzas, las líneas auxiliares también aumenta y la complejidad del dibujo hace que no sea del todo práctico, podríamos decir. Entonces, fíjense, aparece un nuevo método que yo le he dado a llamar regla del triángulo. ¿Cómo trabaja este método? Regresemos al problema original. El problema original nos plantea el hecho que en el punto A actúan los vectores P y Q. Y pretendemos obtener la resultante o suma vectorial de ambos vectores, lo que expliqué recién. Existe un método alternativo. ¿Cómo se trabaja en este método alternativo? En el punto A tenemos aplicado el vector P y presten atención ahora. A continuación del vector P, dibujo el vector Q. Fíjense, a continuación de P dibujo el vector Q. Pero mucha atención, por favor. Debo respetar la dirección. O sea que este vector Q de la figura superior y este vector Q de la figura donde estoy explicando la regla del triángulo son perfectamente paralelos. Y debo respetar la longitud de Q, que representa la intensidad de la fuerza Q o el módulo de la fuerza Q. Y también, obviamente, el sentido. Ahora, ¿cómo nos quedaría la figura? Bueno, sería una línea quebrada, o sea, dos segmentos dirigidos, el segmento P y el segmento Q. ¿Cómo obtengo la resultante? Y aquí viene lo bueno de este método. Uniendo el origen del primer vector o la primera fuerza con el extremo del último vector. Obtengo la misma fuerza P más Q. Y esto es interesante. Alguien me podría decir, ¿y no podemos, profe, empezar al revés? Es decir, tenemos Q y a continuación colocar P. La respuesta es sí, porque la suma de vectores es conmutativa. Es decir, puedo hacer P más Q o Q más P, obtengo, fíjense, la misma resultante, el mismo vector azul. Bueno, en la grabación hago un pequeño paréntesis en este momento, abro el paréntesis, pregunto y pueden interrumpir. ¿Voy muy rápido o está bien? ¿Me están siguiendo con la explicación? Está perfecto, profe. profe. Sí, profe. Bien, Está todo ok, bien. gracias, Bien, profe. avanzamos. Yo voy rápido porque entiendo que esto han ya discutido o abordado, conocido en el teórico. ¿Qué pasa si tengo más de dos vectores? Bueno, acá hago una aclaración. Se supone que los vectores P, Q y S están aplicados en el punto A. Falta esta figura aquí. Entonces, ¿qué hago? Traslado a cualquier lugar de la hoja donde tenga disponibilidad de espacio el punto A y a partir de él dibujo el vector P. Recuerden estos chicos, por favor. Deben respetar la dirección, el sentido y la longitud, es decir, el módulo de P. A continuación, el vector Q y a continuación el vector S. Vectores aplicados en el punto A. Uniendo el origen del primer vector con el último, obtengo la resultante. Y noten que aquí la ecuación vectorial que les coloco debajo de la figura dice que tú puedes sumar P, Q y S como quieras. Por ejemplo, sumás P y Q primero y lo que te da, sumás con S, o dejás P y sumás Q y S y luego lo componés con P. El resultado es el mismo. Tienen aquí también una figura que nos muestra que yo puedo hacer P más Q más S o puedo hacer S más Q más P. Esto es válido porque, como les dije recién, la propiedad conmutativa del álgebra se aplica también, en el caso de los números, se aplica también a las cantidades vectoriales. El resultado no altera. Y ahora voy a decir algo que entiendo es muy importante. Estoy haciendo referencia al caso de un sistema de fuerzas concurrentes en el punto A. O sea, las fuerzas P, Q y S están aplicadas en el punto A. Ustedes me van a decir, no, profe, yo no estoy viendo que Q y S estén en A. Claro, querido, pero acá esta es la solución gráfica. Insisto, acá falta una figura donde esté el punto A y las tres fuerzas aplicadas en ese punto. Podría ser, en lugar de un punto, un cuerpo rígido, de cualquier forma, una piedra sobre la cual están aplicadas las tres fuerzas P y Q en algún punto.
La suma vectorial de P, Q y S se realiza de la misma forma en que lo están viendo aquí. Hay que hacer otras consideraciones allí, pero no voy a hablar de ese tema en esta instancia por lo menos. Seguimos avanzando. Otro de los tópicos que ustedes tienen que considerar y aprender en esta parte de la materia es la descomposición de una fuerza en dos direcciones. Es decir, yo tengo la fuerza F aplicada en el punto A. Solamente eso tengo. Y por alguna necesidad del trabajo aparecen las direcciones, llamemos esta dirección oblicua casi vertical y esta segunda dirección que estoy marcando con el cursor. ¿Cómo hago para descomponer a esa fuerza en esas dos direcciones? Bueno, las dos las tengo dadas, pasan por el punto A. Entonces, por el extremo de F, trazo líneas paralelas a las direcciones en las cuales quiero realizar la descomposición. Estas líneas de trazo, fíjense, la que estoy marcando con la manito, con el cursor, es paralela a la dirección de Q. Y esta línea de trazos, fíjense, es paralela a la dirección de P. Se forma así un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Bueno, ese rectángulo deformado. Se forma este paralelogramo cuya diagonal es la fuerza F. Entonces, los lados del paralelogramo van a determinar las fuerzas componentes P y Q que yo requiero calcular, determinar, obtener, conocer, de tal manera de decir, bueno, a mí me interesa ahora prescindir de la fuerza F, no la quiero ver más, porque me interesa ahora trabajar con Q y con P. Ustedes me dirán, ¿y por qué? Y bueno, es un recurso que a veces necesitamos a la hora de resolver problemas, etcétera. Ya en los problemas les aparecerá esta necesidad. Pero quiero hacer hincapié en lo siguiente, por favor. Es necesario en esta parte de la materia que ustedes se acostumbren a trabajar con dos escuadras. Ahora entiendo que seguramente ustedes tienen en la parte de diseño la materia que les enseñan a dibujar con AutoCAD. Esa posibilidad se pierde, pero cuando ustedes tienen que realizar dibujos en forma manual, recuerden, deben aprender a trabajar con dos escuadras para garantizar los paralelismos correspondientes. Avanzamos. Dada esta pequeña introducción, para recordar algunos aspectos teóricos, quiero ir de lleno a la resolución de un problema. Fíjense la figura allí a la izquierda de la pantalla. En el punto A tenemos un tornillo amurado, atornillado, clavado, empotrado en el suelo, y sobre él actúan las fuerzas P y Q, cuyos módulos están indicados, 60 y 40 newton, y los ángulos, no se ve bien, pero creo que son 20, 25 grados, no estoy tan concentrado en la parte numérica, sino en el concepto, en la idea, en el abordaje del problema. Si ustedes quieren, después les paso por WhatsApp el libro para que lo tengan, está el número de página y allí pueden ver con mejor calidad este problema. Dice, las dos fuerzas P y Q actúan en el perno A. Queremos hallar su resultante. Bueno, procedemos como les enseñé recién y lo vamos a hacer, fíjense, de dos maneras. Por el método gráfico. El método gráfico, método del paralelogramo, trazamos paralelas a los vectores P y Q, donde se intersectan en este punto, unimos con el origen, que es el punto A, y lo que obtenemos es el vector, que es la resultante, actuando en el punto A. Esa resultante celeste genera en el punto A exactamente el mismo efecto físico que P y Q actuando en forma conjunta e independiente en el punto A. Acompáñenme a leerles la solución gráfica. La solución gráfica es lo que acabamos de estar analizando en el principio de la clase. Ahora, voy a expresar algo despacio para que lo puedan entender a la hora de resolver el problema. Volvamos a la figura anterior. Cuando uno intenta resolver un problema de estática con estos procedimientos gráficos, regla del triángulo o método del paralelogramo, se hace necesario que trabajen también con transportador, es decir, que la dirección de P a 20 grados del horizontal esté perfectamente trazada con un transportador.
Lo mismo la dirección de Q respecto de la horizontal, que serían 45 grados, porque tenemos 25 acá más 20, 45. Otra cosa, la escala de fuerzas la deben respetar. Por ejemplo, si yo digo que 20 newton están representados en, digamos, 2 centímetros, eso significa que 10 newton quedan representados con un segmento de 1 centímetro o de 10 milímetros. Esa es la escala de fuerza. Repito, despacio. La escala de fuerza la elige el calculista, como él quiere, pero la respeta hasta el final del problema. Ustedes me dirán, ¿y cómo? En función de la disponibilidad de espacio para realizar el dibujo. Por ejemplo, 10 milímetros representan 10 newton. De aquí que un segmento dirigido o vector que arranca en este punto y tiene 40 milímetros, es decir, 4 centímetros, representa una fuerza de 40 newton. Noten que el vector Q, que tiene un módulo de 60 newton, aquí en este dibujo representativo del problema no lo está respetando la escala, porque tendríamos que tener un vector de 6 centímetros. Bueno, en la solución gráfica nosotros tenemos que tener en cuenta lo que les mencionaba recién. Aquí este dibujo sí lo ha tenido en cuenta. No conozco la escala que ha usado el calculista, pero eso no importa. El vector P de 40 newton, fíjense que tiene una longitud menor al vector Q de 60 newton. Entonces, habiendo tomado cuidado y precaución de respetar los ángulos que indica el problema y las longitudes de los vectores de acuerdo a una escala de fuerza que yo voy a elegir, puedo recién aplicar el método del paralelogramo para conocer esta diagonal azul, que es la resultante de las dos fuerzas. Ahora, en este procedimiento ustedes van a tener un dibujo, que es el que están viendo en la pantalla a la izquierda, y la diagonal de este paralelogramo. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale la resultante? En módulo, en newton. Bueno, aplican la escala de fuerza, pero al revés. Ustedes dicen así. Si 10, regla de 3, simple, o proporcionalidad directa. Si 10 newton están representados si 10 milímetros representan 10 newton, entonces con la regla miden esta cantidad de milímetros y ustedes dicen, por ejemplo, 87 milímetros, X. Regla de 3 simple o proporcionalidad directa y les dice el resultado, cuál es el módulo en newton de esta resultante. Punto. Hasta acá lo que acabo de explicar es el método gráfico para obtener la solución del problema planteado. Pero ustedes en mi curso deben conocer no solo el método gráfico, sino también la solución analítica, que aquí el autor del libro le llama solución trigonométrica. Noten lo siguiente, en el punto A han colocado el vector P, regla del triángulo. A continuación de P, el vector Q. Recuerden, respetando los ángulos, usando transportador o compás, y uniendo el origen del primer punto o primer vector con el extremo del último vector, obtenemos el vector resultante. Hasta acá, método gráfico. Pero nosotros podemos utilizar un recurso analítico que es el teorema del seno y el teorema del coseno, cualquiera de los dos. Fíjense que en esta primera parte el autor del libro aplica el teorema del coseno para la resolución analítica del problema. Ahora, la resolución analítica implica cálculo numérico. Ya no es un procedimiento gráfico, porque un problema de estática yo lo puedo atacar en forma gráfica o en forma analítica. Estimados, en la facultad yo diría que se hace un énfasis del 95% o más en el procedimiento analítico. Pero encuentro
que el procedimiento gráfico tiene riqueza conceptual que un ingeniero no puede dejar de ver. Y este es el momento para familiarizarnos justamente con los procedimientos gráficos. Por eso